Ya, grabando. Así como les contaba en la clase anterior, vimos el tema del liderazgo, y en el liderazgo dijimos, como definición, de que se trataba de cómo una persona influye en un conjunto de otras personas en pos de un objetivo o causa común. Y después empezamos a repasar las teorías del liderazgo. Y en las teorías del liderazgo hicimos un relato, que yo diría que es cronológico, respecto a cómo ha evolucionado el concepto de liderazgo, qué es lo que se ha estudiado y cuáles son los aspectos relevantes que tiene el liderazgo y que definen o no finalmente la eficacia que tiene el líder. Y llegamos hasta el enfoque de trayectoria a la meta, que es como lo que está más contingente respecto a las teorías del liderazgo. ¿Por qué este repaso breve? Porque vamos a ver un concepto que es similar, que es el poder. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, ¿qué es el poder? Y la definición que tiene poder es que es una capacidad o potencial de que A puede influir sobre lo que hace B. Y visto desde ese punto de vista, uno podría preguntarse, bueno, es súper similar a la definición que existe de liderazgo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser la diferencia entre liderazgo y poder? De que el poder está derivado de la autoridad, en cambio que el liderazgo tiene que ver con lo que ya no hemos visto, de que si no pueden ser los rasgos personales o es en la manera en cómo ejercer ese poder. Ya, bueno, es una buena aproximación. Por ejemplo, uno podría decir que, claro, tú dijiste, el liderazgo tiene que ver con atributos de la persona, ¿cierto? Que es un poco como la teoría de los rasgos. Sí, es como la teoría de los rasgos mezclada un poco con el tema de las competencias que podría tener esa persona. Tú dijiste también, Ignacio, que el poder deriva de la autoridad. Y ahí a lo mejor esa apreciación podría ser discutible, porque yo podría preguntar si toda persona que tiene poder deriva de eso de alguna autoridad, porque yo entiendo, y déjame ver, Ignacio, si te estoy comprendiendo bien lo que tú quisiste decir, que la autoridad deriva de algo formal. Por ejemplo, yo tengo autoridad, por ejemplo, donde trabajo, porque estoy nombrado en un cargo de jefatura. Por lo tanto, tengo autoridad y en base a eso, según lo mismo que tú dijiste, yo tengo poder, porque tengo autoridad, ¿cierto? Ya, perfecto. Ese está bien, ¿eh? Está bien, Ignacio. Lo hago de otra manera. Toda persona que tiene poder, necesariamente el poder deriva de tener autoridad. En su familia, en la familia la gente no está nombrada, ¿cierto? Los cargos familiares están en base a la descendencia. Hay gente en su familia que tiene más poder que otras. Bueno, en la casa la mamá siempre, como dicen, es la que pone las reglas y uno obedece. Claro, ¿cierto? Entonces, y la mamá no obedece un nombramiento formal, ¿cierto? No, la mamá no fue nombrada en un título que tiene una jerarquía y hay un contrato donde el resto de las personas debiera obedecerle. Por lo tanto, uno ahí podría decir, parece sí ser que el poder no depende tanto, o sea, depende, obviamente, de que existe una relación de autoridad, una relación jerárquica o una relación formal, como ustedes lo quieran mencionar, pero también pareciera ser que hay otro elemento que determinan que una persona pueda tener poder. Fíjate que el caso de la familia, me gustó el ejemplo de la madre no necesariamente tampoco es un líder, podría serlo, yo no digo que no, pero podría no serlo y igual tener ese poder. Entonces uno podría decir, entonces tampoco es lo mismo que una persona tenga poder y tenga liderazgo, en base a este simple ejemplo de la madre. Fíjate que cuando vimos la definición de poder, dijimos que era la capacidad de A de influir sobre lo que hace B en una relación de dependencia. Primero, señalamos que una capacidad porque la persona que tiene el poder puede o no ejercerlo. La persona que tiene el liderazgo en general lo ejerce. ¿Por qué la diferencia? Claro, porque el líder es difícil identificarlo si tuviera la capacidad de liderar, pero por ejemplo nunca la ejerciera. Pero por ejemplo, en el caso, me gustó el caso de la madre, incluso lo voy a tomar para después. Su mamá tiene el poder, por ejemplo, de castigarlo,
no sé si a esta edad, pero por lo menos cuando tenía 10 años sí, pero no, usted sabe que tiene esa capacidad de castigarlo, lo que no significa que necesariamente lo castigue. Es así como que, no sé, si no me ayudan a hacer tal cosa de la casa, olvídense de que después los voy a ayudar con sus cosas, por decir algo. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, cuando yo era niño, bueno, había los típicos videojuegos menos avanzados de lo que hay ahora, y lo típico es que a amigos, por suerte a mí no hacían eso, le escondían el PlayStation, o le sacaban el transformador, te dejaban sin jugar, o no te dejaban salir a la calle, o sea, ese tipo de castigo. Pero aquí va que, por ejemplo, si tú te portaras bien, por temor a ese castigo, o tú ayudaras a tu madre, como en el caso que ponía Ignacio, con las cosas que ella te solicitó, probablemente ella no te castigaría. Pero tú sabes que tiene ese poder. Por lo tanto, la persona que tiene un poder puede usarlo como no usarlo. Y eso es una diferencia con el liderazgo, porque en el liderazgo lo que nosotros observamos efectivamente es un comportamiento en que una persona es capaz de llevar a otras en pos de un objetivo o visión común. Por lo tanto, el liderazgo es algo que es palpable, uno lo podría decir de esa manera, es algo observable. Mientras que el poder tiene una característica que uno podría decir que es más abstracta, porque uno puede saber quién tiene poder, pero no necesariamente sabe cuánto tiene y si efectivamente ese poder la persona lo va a ocupar o no. Pensé que era Francisca, que vi como que se iluminó ahí la pantalla, pero no. Entonces, ahí tenemos una diferencia, ¿cierto? En el poder, la persona puede ocuparlo como puede no ocuparlo. Fíjense que los líderes, en general, articulan visiones atractivas que el resto de las personas son capaces de seguir o de guiarse por esa misma visión o adherir, en el fondo, a la causa que propone el líder. Ignacio nos decía que el poder deriva de la formalidad, ¿cierto? Y pusimos también el ejemplo de la madre que no, pero volvamos al caso del poder formal, ¿cierto? Porque el poder formal efectivamente existe y su fuente es la autoridad que distribuye una organización, una empresa, un servicio público en un conjunto de personas que son aquellas encargadas de administrar o gestionar la organización en sus distintos aspectos. Fíjate que para que alguien me lidere, yo necesariamente tengo que estar de acuerdo o adherir a la causa del líder. Eso es lo que estaba mencionando. Para que alguien ejerza poder sobre mí, yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con esa persona. Por ejemplo, yo fui estudiante igual que ustedes, y habían ramos que a mí no me gustaban en la universidad. No voy a decir cuáles, pero había ramos que a mí no me gustaban. Y tenía que hacerlo igual, y tenía que ir a clase igual, y tenía que hacer las pruebas igual, y tenía que leerme los textos igual y todo. O sea, estaba obligado, porque ese profesor, de cierta forma, tiene el poder de aprobar o reprobarme en el curso de mi carrera, por lo tanto, estaba obligado a cursar el ramo por más que no me gustara, ni el profesor, ni la materia, ni los textos, estaba obligado a cursar el ramo. En cambio, si ese profesor quisiera ejercer una posición de liderazgo, yo podría no seguirlo. Entonces, ahí hay otra diferencia. Cuando la pregunta que aparece, la segunda pregunta que está en la diapositiva, es que si son sinónimos liderazgo y poder, ya hemos encontrado dos diferencias. Primero, que el poder es una capacidad. Por lo tanto, se puede ejercer como no se puede ejercer. Y segundo, que es muy importante, es que el liderazgo, por así decirlo, es voluntario. Y el poder no necesariamente es voluntario. O sea, alguien puede ejercer poder sobre mí sin que yo esté de acuerdo con lo que esa persona me está planteando. A nivel organizacional, por ejemplo, es como típico ejemplo de que uno hace algo pero que no está 100% de acuerdo, pero al final lo termina haciendo porque lo decidió el colectivo, porque tú le planteaste la situación a tu jefe y al final decidió tomar el recurso de acción, etc. O sea, son situaciones donde uno, pese a no estar de acuerdo, va a actuar conforme a lo que le solicitaron, porque hay una relación ahí implícita de poder.
Fíjate que otro aspecto vital es que para que exista poder, tiene que existir una relación de dependencia. Y eso lo vamos a analizar más adelante, durante el transcurso de la clase, pero existe una relación de dependencia. El poder no existe por sí mismo. Como, y voy a tomar un poco lo que dice Ignacio, en el liderazgo pueden haber atributos de la persona, como vimos en la teoría de los rasgos, ¿cierto? En el poder, la persona puede tener poder sin tener ningún rasgo deseable para uno, pero igual ejerce esa influencia sobre las personas. Entonces, hay algo distinto en el poder. En el caso de la madre, que era el ejemplo con el que comenzamos el curso, la madre de un grupo familiar tiene la capacidad sobre los hijos de imponer ciertos castigos. Y fueron los que analizamos, que no salga el fin de semana, esconderle la consola de videojuegos, etc. Por lo tanto, ahí el poder, ¿cómo estaría definido? Estaría definido porque el hijo actuaría conforme a lo que le solicita la madre en función de cuánto le duelen o no esos posibles castigos. Por lo tanto, la relación de dependencia, en ese caso, del hijo con la madre, está definida por esos castigos que la madre es capaz de administrar o de instar a que el hijo asuma en función de que no cumple una determinada conducta. Por lo tanto, esa dependencia está relacionada ahí con cuánto yo aprecio eso que potencialmente me pueden quitar. Y eso va a determinar si yo obedezco o no lo que me están solicitando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió, no? Vieron las tres diferencias, ¿cierto? Las voy a repetir solamente para quedarme yo con la tranquilidad de que lo anoten y les quede como bien claro que las diferencias básicas entre poder y liderazgo, la primera es que existe una relación de dependencia en el poder, que en el liderazgo no existe. En el liderazgo necesitamos que las metas sean compatibles. Segundo, que el poder es una capacidad, ¿cierto? Puede ejercerse como no. Y está bien relacionada con lo que dijimos de la dependencia, que en el liderazgo las metas del líder tienen que ser compatibles con las del equipo de trabajo, y en el poder esa condición no es necesaria. Por lo tanto, esas yo diría que son las tres diferencias que existen entre liderazgo y poder. Por lo tanto, la segunda pregunta es que si son sinónimos liderazgo y poder, y la respuesta es no, porque existen diferencias respecto a ambos conceptos. Acá estaba también lo que estamos conversando en un principio, que existen dos tipos de poder. Existe el poder formal, y por poder formal entenderemos aquel que deriva de alguna fuente formal, como por ejemplo el que distribuye una organización. Hay poderes formales en distintos ámbitos de la sociedad, incluso, ¿cierto? Hay jueces que tienen la capacidad de dictar condena, existe carabineros que también tienen un poder que representa en el fondo el poder coercitivo o la coacción que tiene el Estado. Por lo tanto, ese poder de imponer sanciones, castigos, llevar detenido a alguien, es un tipo de poder que está relacionado con los castigos. Entonces, tenemos que en la sociedad hay una distribución de poderes formales, desde los políticos, que tienen la capacidad de decidir por un conjunto de personas que representan, desde los jueces, desde carabineros, tenemos profesores, etcétera. O sea, el poder está presente en más partes de los que uno creería de la vida de una sociedad. Y por otra parte tenemos el poder personal, ¿cierto? Y el poder personal deriva, como la palabra lo dice, de las capacidades que tiene una persona. O sea, una persona puede desarrollar determinadas capacidades y esas capacidades le pueden conferir poder. La gracia de eso es que ese poder se le confiere sin que se lo haya otorgado ninguna otra persona. O sea, no existe una organización o una autoridad que a ti te asigne o te atribuya alguna forma de poder personal. ¿Cuáles son estas formas de poder? El poder formal se expresa en el poder coercitivo, y por poder coercitivo entenderemos principalmente aquel poder que es capaz de aplicar sanciones o castigos a un grupo o a algunas personas, ¿cierto? Acá mencionamos, por ejemplo, carabineros, los jueces, los profesores tienen la capacidad de poner malas notas o de reprobar alumnos,
en algunas posiciones dentro de la organización, entrando ya al campo que es de nuestro interés, que son las organizaciones. Los jefes tienen el poder de despedir gente, de rebajar sueldos, de poner asignaciones en la hoja de vida de los funcionarios, etc. O sea, hay hartas facultades de castigo. Y fíjate que el castigo puede ser entendido no solo como aquello que daña a alguna persona, y dañarla puede ser dañarla desde el punto de vista económico o personal, sino también el castigo puede ser entendido como quitarle a alguien algo que le gusta. Por ejemplo, hay personas que dentro de su campo de acción de su trabajo, le gusta participar en determinadas instancias que pueden incluso ser voluntarias. Voy a poner algunos ejemplos. En todos los servicios públicos existen mesas de género, donde se discuten las políticas de género que se van a ir implementando en la administración. Y hay gente que le gusta participar de eso y que le gusta incluso no solo la causa del género, sino que también pertenecer a ese equipo de trabajo le genera alguna sensación agradable. Por ejemplo, quitarle esa participación a la persona también es una forma de ejercer poder coercitivo. Por lo tanto, el poder coercitivo no es aquel que solo castiga, sino también aquel que puede incluso quitar aquello que nos gusta. Otra fuente de poder formal es el poder de recompensar, y este sería como el aspecto positivo del poder coercitivo. Acá tenemos desde subir las remuneraciones, promover a las personas, tenemos dar nuevas oportunidades laborales, asignar cargos de jefatura, anotaciones positivas en la hoja de vida de los funcionarios, y también incluso las recompensas pueden ser, así como dijimos que en el poder coercitivo, quitar cosas que la persona valora, también podemos asignar cosas que la persona valora. O sea, darle mayor participación, asignarle o considerar su opinión respecto a la toma de decisiones, etc. ¿Cierto? Y el poder legítimo es una extensión de ambos poderes, tanto el coercitivo como el recompensar, porque el poder legítimo es el que deriva de la autoridad dentro de una organización, ¿cierto? Es aquel que me fue asignado, por ejemplo, en mi caso, para poner un ejemplo concreto, en el nombramiento que se me hace en el cargo que estoy. Entonces, eso me otorga el poder de ejercer ciertas acciones que están predefinidas o no. En general, las personas que tienen poder legítimo pueden tanto ejercer el poder coercitivo como aquel poder de recompensar. Y un poder bien interesante, y que está esto está bien descrito en el texto que yo les dejé, no se lo he dejado porque este es para la segunda prueba. Paréntesis. Ustedes tienen todos los textos para la primera PEP. No sé, me imagino que les llegó el mensaje, pero están todos en la intranet. Y que no son muchos en realidad, porque yo diría que más del 50% ustedes los pudieron considerar para el primer control. Por lo tanto, lo que ahora les quedan son las normas del servicio civil, y creo que hay el capítulo de liderazgo. El capítulo de liderazgo del libre comportamiento organizacional. Y eso es lo que tienen que estudiar. Acuérdense que la próxima PEP es el próximo viernes, y según lo que acordamos, en clase, las pruebas las íbamos a desarrollar durante el día de la clase, en un horario que se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y la clase también la vamos a realizar. Eso es lo que acordamos, solamente lo dejo a modo de refresco y de recuerdo. ¿Alguna pregunta de eso, de las evaluaciones o no? Sí, profe, hola, buen día. Yo tenía una duda de cómo iba a ser la PEP. ¿Iba a ser como igual al semestre pasado, como alternativas, o va a ser más compleja? O sea, como más tiempo, preguntas de desarrollo, etcétera. Mira, tengo dos pruebas hechas, no broma. Tengo una con alternativa y una con de desarrollo. Yo creo que las puedo mezclar, o sea, mezclar una parte con alternativa y otra parte efectivamente de desarrollo. Ah, ya. ¿Y se va a llevar a cabo a través de Moodle, todo igual? Tal cual. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Fíjate que el poder de información, hasta ahí, hasta las consultas, ¿cierto? De este tema. ¿O alguien tiene otra consulta? Perfecto. Y el poder de información es el poder que tienen algunas personas o grupos
de manejar aspectos relevantes de la vida organizacional. Por ejemplo, la persona que está a cargo de todos los datos del área de marketing en una organización privada tiene mayor poder que personas que manejan quizás información que uno podría decir que es menos valiosa. Por ejemplo, la información que manejan las áreas de marketing es relevante para las decisiones estratégicas que puede tomar una organización en el ámbito privado. En el ámbito público hay como distinta variedad de servicios públicos, pero uno podría decir que en general las áreas que manejan temas financieros tienen mayor poder que otras áreas, porque también tienen una información que para los servicios públicos es relevante desde el punto de vista de las decisiones que se van a tomar. Entonces, aquellas personas que trabajan en ciertas áreas que son estratégicas en las organizaciones, también tienen cierto grado de poder respecto a otras personas, dado que manejan información relevante. Fíjate también que otra extensión de ese poder de información es no solo sobre otras personas, sino sobre la organización en su conjunto. O sea, si yo manejo información que es muy estratégica de la compañía, yo puedo ejercer mi influencia o mi poder, no solo respecto a otras personas, sino también respecto a la compañía en su conjunto. Por lo tanto, este poder de información también es relevante, y fíjense que ese poder de información lo asigna la organización cuando en el fondo va estableciendo las distintas áreas de trabajo y va seleccionando personas para que se desempeñen en esas áreas de trabajo. En general yo diría que los departamentos de marketing en el área privada y en la administración pública hay harta variedad, pero yo diría que en general que el ámbito financiero tiene mayor poder sobre otras áreas dentro de los servicios públicos. Ahora, evidentemente los servicios públicos también hay áreas que se vinculan a lo que hace el negocio de la administración pública. Y ese negocio varía según los distintos tipos de servicios públicos que hay, ¿cierto? Por ejemplo, en Senda, que es el servicio para la prevención del tratamiento de droga y alcohol, hay un área de tratamiento y prevención. Naturalmente esa área maneja datos súper sensibles respecto a la gestión del servicio. Cuando le mencioné el tema de finanzas, quise hacerlo extensivo como a todos los servicios públicos. Pero en todos los servicios públicos hay áreas más estratégicas que están vinculadas, por decirlo de alguna manera, al corazón o al alma de lo que hace ese servicio. Por ejemplo, en la ONEMI también hay un área o una división que es de prevención de desastres y que también tiene un poder estratégico respecto al curso de acción que va a seguir la organización. Pero ¿qué queremos decir? En el fondo que la distribución de autoridad dentro de una organización le asigna a determinada área un peso mayor que otra. Y ese mayor peso está relacionado con cuán estratégica es la información que maneja o no. ¿Profe? Cristian. ¿Y ese análisis también se puede hacer en algún ministerio? O sea, Sí, entre los ministerios. sí, claro. Por ejemplo, te hago una pregunta, Cristian. El Ministerio de Bienes Nacionales versus el Ministerio del Interior, ¿cuál crees tú que maneja información más estratégica para el país y en el fondo para la autoridad de este país, que es el presidente? Ministerio del Interior, básicamente, siempre. Sí, pues tenía información de el orden público, por ejemplo, en el Ministerio del Interior está radicado el conflicto mapuche, que también es un tema como importante dentro de la sociedad, y en el Ministerio de Bienes Nacionales uno tiene como poca información respecto a qué hace. Uno sabe, en el fondo, que administran el catastro de bienes públicos o de propiedad fiscal, en el fondo, que están distribuidos a lo largo del país y tiene que administrarlo y gestionarlo. Pero si uno analizara cuál es más estratégico, uno tendría que decir, a mí me parece que el Ministerio del Interior es más estratégico que el Ministerio de Bienes Nacionales, y por lo tanto, en el Ministerio del Interior se pone un ministro que en general cumple más requisitos que el que podría cumplir el Ministerio de Bienes Nacionales. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero me imagino que sí, porque es parte de su clase de Derecho Constitucional. Los ministerios están clasificados en un orden de prelación, y ese orden de prelación no solo determina su importancia, sino el orden en el cual subrogan al presidente de la República. Y el primer ministro que subroga al presidente de la República, que tiene la calidad de vicepresidente, es el Ministerio del Interior. Ignacio, tú me tenés la mano levantada y me voy a decir algo. Como salía en el artículo de burocracias legislativas,
el caso del Ministerio de Hacienda, como es el que define todo lo que es las bases para la política fiscal y todo ese tipo de cosas, por lo tanto, de ella depende el presupuesto y depende el funcionamiento de todo el aparato estatal, central y general. Sí, eso es muy cierto. O sea, aquel que maneja los recursos financieros siempre tiene un poder adicional sobre el resto. Pasa en algunas familias, no digo que en todas, no me prejuicien ustedes a mí, pero en algún grupo de familias está como el pariente más adinerado que tiene una fortuna mayor que otro. Y ese pariente es capaz de ejercer también cierto nivel de poder sobre la familia en función de que tiene más recursos. En general, hay una correlación entre aquel que maneja la billetera, por así decirlo, o que tiene la capacidad de asignar recursos a otro, o de quitárselo, ejerce una relación de poder. Entonces, ahí nosotros podríamos decir, incluso aplicando esta misma figura, de una manera muy simple, que el Ministerio del Interior tiene poder de información, porque maneja datos relevantes respecto al acontecer del país desde el punto de vista del orden público o de conflictos territoriales que existen. Y podríamos decir que el Ministerio de Hacienda, tomando el ejemplo de Ignacio y el de Cristian, ejerce un poder legítimo, porque las funciones del Ministerio de Hacienda son precisamente administrar el erario fiscal, el presupuesto público. Por lo tanto, esa capacidad de asignar o de disminuir recursos es un poder que ejerce sobre el resto de las instituciones públicas. Por lo tanto, uno podría decir que el ministro de Hacienda tiene un poder, este poder legítimo, que el ministerio lo tiene, que la dirección de presupuesto lo tiene, etc. Entonces, con el tema de la relación de dependencia. ¿Profe? ¿Cristian? Sí. Sí, disculpa de no. No, si no, al contrario, me encanta que pregunten, lo hace más entretenido para mí, así que dale. Es que lo pienso como en las Fuerzas Armadas y, bueno, en la seguridad y orden, carabineros, GOPE, todas esas pinganillas. ¿Tendrían un poder formal superior o ahí entra el poder informal sobre los otros ministerios? Porque no son ministerios, pues, tan subrogados por un ministerio, pero al fin y al cabo igual tienen, o sea, al fin pasan más ministros por el interior que el general. Rosas, por ejemplo. Habría que ver eso. Ahora último, han habido dos directores generales de Carabineros. Bueno, está bien. La pregunta es si ejercen un poder sobre el resto de los ministerios. No sé si sobre el resto, pero o tendrían más poder que el resto de los ministerios de manera formal, o ya es algo informal lo que está sucediendo. No, yo creo que no, pero es una opinión, ¿eh? O sea, obvio que esta pregunta ya es más compleja. Yo creo que no. Primero, voy a centrar en Carabineros. Carabineros es un servicio público, no olvidemos eso, ya, es un servicio público. Segundo, que depende del ministro del Interior, por lo tanto, tiene una autoridad civil. Antiguamente esto estaba radicado en el Ministerio de Defensa y ahí era como, no sé si, no sabría cómo nominarlo, pero que esté en el Ministerio del Interior se le quiso dar la característica más de que tiene una dependencia de un órgano civil. Y se dejó la defensa estrictamente relacionada a los temas de la milicia. Por lo tanto, está marcado que la autoridad civil es la que designa y remueve a los directores generales de Carabineros. Ahora, ¿qué poder podría tener Carabineros sobre el ministro del Interior? Yo creo que puede tener poder de información. Eso sí puede tener. Porque Carabineros también tiene su aparato de inteligencia, y te digo porque eso lo conozco. Y en función de los datos, o de las cosas, de los datos cómo los muestra, o cómo los presenta, o de los análisis que hace, puede sugerir ciertos cursos de acción que la autoridad que conduce el Ministerio del Interior, que se expresa en el ministro o en el subsecretario, pueden ser susceptibles de aceptar o no algunas sugerencias o algunas decisiones que propone la institución de Carabineros, ¿cierto? Entonces, yo creo que como centrándonos en lo que estamos, en estas categorías que están en la pantalla, quizás ese poder coercitivo que tienen no lo ejercen naturalmente sobre los ministerios, porque ese poder coercitivo existe en la medida que existan faltas que sancionar o no. O sea, es un poder coercitivo que está normado. Pero sí, tienen acceso a información relevante producto de que
tienen sistemas de inteligencia y tienen contacto directo, ¿cierto?, con el territorio, por lo tanto de ahí emana o surge distinta información que es relevante para la toma de decisiones. Yo lo diría desde ese punto de vista, mi opinión. Cristian, no sé si te contesté la pregunta. Sí, sí. Y fíjate que había algo importante, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, porque el poder puede también estar radicado en un grupo, a diferencia del liderazgo. El liderazgo está radicado en una persona, ¿cierto? Existe el líder, no el conjunto de líderes que guían un grupo de personas. Existe un líder. En el caso del poder, el poder podría estar radicado en un grupo, ¿cierto? Dijimos que el ministro de Hacienda tiene el poder de asignar o distribuir recursos, pero en realidad el poder también pertenece a la institución. Por lo tanto, no podría decir que ese grupo de personas que está ahí, no todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero quizás como el aparato o cuerpo directivo, es decir, aquel que lidera la gestión de la organización, sí tiene ese mismo poder, ¿cierto? Ese mismo poder de asignar o quitar recursos, y por lo tanto las personas lo valoran de una manera distinta, ¿cierto? Entonces, ahí también tendríamos otra categoría de diferencia entre el poder y el liderazgo, es que el poder puede también estar radicado, ¿cierto?, en un grupo de personas que son aquellas que representan o que son las visibles para el resto, que ejercen o detentan ese poder. Y después nos vamos a la otra categoría, que es el poder personal. Dijimos que las personas podían desarrollar determinados niveles de poder en función de algunas características personales. Fíjate que una fuente de poder muy importante es el poder experto. Y el poder experto no es otro que, como la palabra lo dice, que la persona en función de su expertise o de conocer en profundidad una determinada materia, puede ejercer influencia sobre otra. O sea, puede determinar los cursos de acción que desea seguir el resto. Por ejemplo, podríamos decir que, siguiendo el ejemplo de Cristian, quizá el director de Carabineros tiene algún poder experto respecto a la autoridad política, al ministro del Interior, porque ha estado trabajando en Carabineros toda su carrera y probablemente tiene un conocimiento respecto a cómo se administra, o debiera tenerlo, el uso del orden público y el poder coercitivo del Estado. Fíjate que un ejemplo claro de esto en los servicios públicos está vinculado a las remuneraciones. Esto naturalmente también cae en el campo de las opiniones que le estoy expresando, ¿cierto? No es algo que lo pueda probar, que lo pueda demostrar. Pero, por ejemplo, hay ciertas áreas que tienen niveles de especialidad y que cuesta encontrar personas que tengan el conocimiento. Y esto es muy bueno para el administrador público, porque es una fuente de poder para el administrador público. Por ejemplo, es difícil encontrar personas capacitadas en mercado público. Lo que en general hacen los servicios es como tener gente que lleva varios años trabajando en mercado público y logra el nivel de expertise. Y después, cuando quiere incorporar más gente, lo que termina haciendo es contratando gente joven, como ustedes, y los capacita y los va formando y desarrollando. Pero puede ser que en algún caso, o alguna situación amerite, que tú necesites contratar a alguna persona que tenga ese nivel de expertise más desarrollado. Por lo tanto, a esa persona tú vas a tener que pagarle más. O sea, la capacidad de negociación que tiene esa persona sobre el servicio público que la desea contratar es mayor. Asimismo, la gente cuando alcanza niveles muy altos de expertise en la administración pública, en estos temas, son temas bien puntuales, por ejemplo, finanzas públicas, mercado público, que es el tema de la gestión de abastecimiento, y el tema también de las remuneraciones, que son como nichos muy específicos que tienen normativa determinada para su gestión, hacen que las personas alcancen algún nivel de expertise, ¿cierto? Por lo tanto, tienen posibilidades de negociar, incluso pueden cometer ciertas, no sé si infracciones, pero tienen una manga más ancha respecto a otros funcionarios que a lo mejor no tienen ese poder de expertise. Por lo tanto, pueden negociar mejores condiciones y también tienen acceso a un trato distinto. Y naturalmente, dentro del ámbito de su gestión, tienen la capacidad de influir en aquellas personas que toman decisiones
respecto a los cursos de acción a seguir. Ya, eso es el poder experto. Dejémoslo hasta ahí. Tenemos nuestra pausa de 10 minutos y seguimos con el tema del poder. Nos vemos. Ya, volvimos. Estamos en el poder experto. Fíjate que el poder experto es bien llamativo porque yo he hecho como cargos muy distintos dentro del Estado, ¿cierto? O sea, yo me he especializado en temas de administración y finanzas. Y un área clásica de administración y finanzas tiene gestión de personas, finanzas, administración, y algunas tienen una informática. Por ejemplo, acá donde trabajo tienen las 4 áreas, ¿cierto? Está el jefe de la división de administración y finanzas, está el jefe de gestión de personas, está el jefe de finanzas, está el jefe de administración, está el jefe de informática. Y yo antes de ser jefe de la división de administración y finanzas, he pasado por cargos de jefe de finanzas, de gestión de personas, de jefe de administración, pasé por 3 cargos, salvo naturalmente el de informática. Y claro, el poder experto que tú vas viviendo en función del cargo que tienes, igual cambia y tú sientes que la gente, esto lo estoy contando a modo de anécdota, pero ocurre, es para evidenciar lo que estamos viendo en clase. Y la gente te va percibiendo o valora tu opinión de otra manera. Por ejemplo, cuando tú eres jefe de gestión de personas, todo el mundo se siente con derecho a opinar de gestión de personas. Eso pasa siempre. ¿Y por qué? Porque toda la gente siente que sabe de gestión de personas, o que puede opinar de gestión, como que tiene el derecho, ¿cierto? Y eso se debe también a que existe la visión de que en gestión de personas puede trabajar cualquier funcionario o cualquier trabajador en el fondo que tú asignes. O sea, pasa harto que en el área de gestión de personas mandan a aquella persona o aquel funcionario que no fue capaz de cumplir adecuadamente en otra área. Entonces, como a veces no quieren echar a la persona, no la quieren despedir, la mandan a cumplir funciones en otra parte. Y en general las mandan a aquellos departamentos donde sienten que no es tan necesario quizás la expertise o el conocimiento técnico, o donde las personas creen que es fácil de adquirir. Hago un paréntesis que yo creo que en el área de gestión de personas tienen que trabajar gente súper competente y ojalá gente especialista. Pero no toda la gente lo ve así. Y yo lo veo en la realidad. ¿Y en qué lo observo? En que a veces mandan gente que no tiene las competencias para desarrollarse en esa área y la mandan en el fondo porque tiene una carga en otra parte de la organización. Lo cual a mí me parece una pésima idea. Y fíjate que como la gente sabe poco de finanzas, que es donde yo he sentido que existe más el poder experto, la gente te escucha más o cuestiona menos tu opinión. En general a la gente le cuestan los números, es mi percepción. Entonces, cuando tú hablas yo te digo que lo he vivido y se siente mucha diferencia, como jefe de finanzas, la gente te escucha más y te cree más y trata menos de discutir. En cambio, cuando tú estás como en temas más blandos, sí la gente tiene una capacidad de discutirte mayor. Entonces, eso para expresar un poco el poder experto, ¿cierto? El poder experto, naturalmente, tiene que ver con que la persona desarrolle la expertise. Porque yo le estoy poniendo el caso como comparar un cargo de finanzas con uno de gestión de personas, que en el poco que podría ser vista como una comparación desde el punto de vista formal y no del poder personal. Pero la expertise tiene que tenerla la persona en el área, pero naturalmente hay áreas dentro de las organizaciones donde es más fácil desarrollar el poder. Y es más fácil desarrollarlo porque las personas son quizás más ignorantes en ese campo del conocimiento o en esa área que tiene la organización. Entonces, evidentemente que el poder experto existe y a veces está relacionado con aquella expertise que tú eres capaz de desarrollar, perdón. Bueno, también existe el poder referente. Dentro de la categoría, ¿cierto?, del poder personal, existe el poder referente. Y el poder referente tiene que ver con la admiración. Y la admiración tiene relación con aquellas personas que yo quizás deseo parecerme, o quizás no deseo parecerme, pero admiro en lo que hace. Entonces yo soy susceptible de ser influenciado por esa persona en función de la admiración que tengo. Hay un ejemplo súper básico para demostrar que esto existe, que es por qué las compañías, para hacer publicidad,
contratan a personas famosas? ¿Por qué, por ejemplo, para venderte una polera aparece Messi? ¿Por qué para, no sé, venderte un reloj aparece Roger Federer? ¿Por qué? Sí, Roger Federer es un gran tenista, pero ¿quién dice que es una persona que sabe de reloj? Pero él promociona una marca de relojes. Entonces, en realidad, lo que apela a la publicidad es a este buen referente. Es decir, que uno está sujeto de ser influenciado por aquellas personas que admira. Y por eso en la publicidad existe este mecanismo o esta estrategia, en el fondo, en el cual aparece una persona famosa que tiene que tener el requisito de tener un alto grado de aceptación entre las personas o entre la población a la cual va a dirigir esa campaña de publicidad, y aparece promocionando un determinado producto. Probablemente si apareciera yo promocionando el reloj, no lo compraría nadie, pero si aparece alguien famoso, como por ejemplo el caso del tenista que mencioné, claro, eso tiene un efecto en las decisiones de compra que realicen las personas. Por eso en la publicidad existe que esté el famoso promocionando un producto. Ignacio. El poder referente, por lo menos para mí, tiene mucha similitud con la teoría de los rasgos, porque habla precisamente eso de influenciarse de una persona, de algo que le llama la atención, pero si supuestamente en el poder hay relación de dependencia, ¿cómo puede uno tomar el poder referencial sin estar de acuerdo con esa persona? Es como un poco paradójico. Es que, claro, es que el poder se ejerce ahí por la admiración que tú tienes. O sea, no sé a quién tú admiras, Ignacio, pero si viene la persona que tú más admiras y te pide algo, lo más probable es que uno lo haga, ¿cierto? O sea, por eso te digo, piensa tú, o todos los que están conectados, en una persona que admiren mucho, pero que la admiren desde el punto de vista como de referente. No que lo admiren, no que admiro a mi papá porque lo quiero mucho y me ha dado toda su vida, sino que uno admire, o sea, que desee ser como él. Y si esa persona viniera y te diera un consejo o te sugiriera algo, lo más probable es que uno lo haría. Ese en el fondo es lo que trata de explicar. Ahora, es súper interesante lo que tú dijiste, los rasgos. Pero lo de los rasgos está más vinculado al poder carismático, que es la otra categoría que viene, que es la tercera. Si bien el poder referente y carismático son súper parecidos, incluso uno los podría agrupar en la misma categoría. Yo los separo porque en el libro que ustedes van a ver para la segunda PEP están también señalados como cosas distintas. Entonces, el poder referente guarda relación con la admiración. Y el poder carismático sí tiene que ver con rasgos, pero con rasgos en el fondo que son capaces de seducir a las personas. Por ejemplo, la capacidad de expresarse de algunas personas. A lo mejor no tiene esa capacidad de expresarse, pero tiene cierto trato, que a la persona también la agrada, la simpatía, no sé, cosas propias del carisma, ¿cierto? Que puede tener una persona, que son atributos de su personalidad y que en el fondo hacen que esa persona tenga un nivel o una capacidad de influenciar al resto. Entonces, esa es la diferencia. Referente, admiración, y lo que tú dijiste, carismático, es más vinculado a rasgos, ¿cierto? Ya, muchas gracias, profe. Bueno, oye, y les pregunto a todos. Entonces, dado todo lo que vimos, ¿cierto? Porque ahora vamos a entrar a analizar qué es la dependencia. Un líder, una persona que tiene poder, ¿tiene liderazgo? ¿Qué dirían ustedes? Pueden contestar por el chat también el que quiera. No necesariamente tienen que tener Ya, Cristian. poder, o sea, una persona con poder tendrá que tener liderazgo. Ya, porque yo puedo ser el gerente de una empresa, por ejemplo, y puede que nadie me crea o yo no sea capaz de influenciar a nadie, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que puedo hacer en mi función de ser el gerente de la empresa es aplicar sanciones, ¿cierto? O sea, acuérdense que el poder legítimo tiene la capacidad de establecer, ¿cierto? Tiene determinadas herramientas de coerción o de recompensa sobre las personas. Por lo tanto, el gerente siempre tiene poder, pero no necesariamente un líder. Tiene poder porque la organización le da poder, ¿cierto? En la estructura formal que está definida en los manuales de la organización o en el estatuto administrativo o donde sea, la persona tiene un poder, tiene funciones que le asignan poder,
pero no necesariamente un líder. ¿Ya? Como vimos, el poder y el liderazgo no es lo mismo. Ahora, puede existir personas con poder que sean líderes, por supuesto. O sea, puede que ese mismo gerente no necesite ni siquiera hacer uso de la amenaza potencial o de esa capacidad de establecer recompensas o sanciones sobre las personas para que lo sigan, sino que la persona puede tener ciertas características propias que en el fondo le permite articular una visión y que el resto lo siga sin recurrir a la autoridad, ¿cierto? Sin recurrir a estas capacidades que tiene, que lo estamos mostrando aquí en pantalla. Por lo tanto, volvamos a la pregunta. ¿Existen personas con poder que no sean líderes? Sí. ¿Existen personas con poder y que además sean líderes? También, ¿cierto? Entonces, existe de todo en lo que uno puede ir viendo en las organizaciones. Y nada determina la otra cosa, ¿cierto? Una persona puede también no tener poder y ser un líder. Ahora, probablemente a raíz de que es un líder, eso le otorga un poder. Efectivamente, pero es una consecuencia, ¿cierto? O sea, yo no estoy nombrado en nada dentro de la organización, pero soy capaz de influir, por ejemplo, en gran parte de la organización en función de mis atributos personales, por ejemplo. Bueno, a la larga eso me va a terminar dando un poder. Ya, pero lo que yo tengo primero es liderazgo y después el liderazgo me otorga un poder, ¿cierto? Un poder que puede ser llamado carismático o referente. Ya, para que vayamos como viendo bien en la práctica los conceptos, cómo funcionan. Bueno, dijimos que entre el poder existe una relación de dependencia. Y esa relación de dependencia es distinta según en el número de casos que existan, ¿cierto? Va a ser tan distinta como cuántos casos existen. Que sea distinta, naturalmente, quiere decir que no es igual. ¿Y qué hace que sea distinta? Bueno, la importancia, la escasez y que sea un recurso insustituible. Por ejemplo, yo puedo tener un nivel de experto, ¿cierto? Puedo tener poder experto. Pero es distinto que sea experto en remuneraciones a que sea experto en finanzas. ¿Por qué? Porque las remuneraciones, sin desmerecerlas, está asociada a una labor que no es estratégica en una organización. O sea, no existe servicio público que te escriba, ¿cierto?, en su visión, yo quiero ser el mejor pagador de sueldos de mis funcionarios. En general, las visiones o los objetivos de los servicios públicos tienen relación con cómo prestar mejores y mayores servicios a la ciudadanía, no con lo que hacen internamente. Por lo tanto, en el tema de la importancia, si bien la persona que es experta en remuneraciones tiene poder experto dentro de su área, no es la misma importancia que aquella persona que ve temas financieros. Porque si bien la persona que ve temas financieros tampoco se relaciona directamente con los productos que genera el servicio o con los servicios que provee el organismo público, sí quizás es un actor más relevante del punto de vista de cómo se definen las políticas públicas o cómo se articulan esos bienes y servicios. Por lo tanto, esa dependencia que existe y que crea el poder también está sujeta a la importancia de dónde viene, ¿cierto? Lo otro es que esa relación de dependencia que tú eres capaz de establecer sea escasa. O sea, si en finanzas trabajan 200 personas y las 200 personas tienen tu mismo nivel de expertise, lo más probable es que tu poder sea muy bajo, ¿cierto? Porque si no recurro a ti, puedo recurrir a otra persona en el fondo que es capaz de ejercer ese mismo poder. Bueno, existe esto también en las profesiones. ¿Se acuerdan que yo les decía que las personas que trabajan en el mercado público tienen buena renta en general porque no existe la universidad que te provea el profesional que fue formado para el mercado público? En general se forman con la experiencia. Y que se forman con la experiencia determina que se formen en los mismos servicios públicos. Por lo tanto, si tú quieres contratar a un profesional experto en mercado público, lo más probable es que termines quitándosela a otro servicio público. Y para quitársela a otro servicio público, va a tener que ofrecerle una mejor remuneración que la que gana en ese servicio público. Por lo tanto, esa escasez también te da un poder de negociación a la hora de fijar tu salario, Ignacio. A ver, cuando usted hablaba de importancia, ¿se refiere al tipo de información o importancia de información que tiene?
Y a ver si entendí bien lo de la escasez. Se refiere a que, por ejemplo, si una persona, da su expertise, tiene mucho poder, pero no hay muy pocos que tienen los conocimientos que tiene esa persona, ahí se refiere que vale más, algo así. Sí, claro, eso tiene que ver la escasez. En general, la escasez, desde el punto de vista incluso económico, siempre tiene que ver con que lo que hay menos vale más. Por ejemplo, ¿por qué son caros los diamantes? Porque hay pocos diamantes. Si el suelo, en el suelo, voy a poner un ejemplo muy burdo, hasta caricaturesco, si el suelo estuviera lleno de diamantes en vez de piedra, los diamantes no valdrían nada. Entonces, los diamantes, ¿por qué son caros? Porque hay pocos diamantes, fuera de ser quizás piedras preciosas, como alguien lo quiera llamar. Lo que hace que sean caros, fuera de que son atractivos, es que son pocos diamantes. Entonces, como le decía, si estuvieran botados como piedra en el suelo, lo más probable es que los diamantes no valdrían nada, ¿cierto? Entonces, la escasez, siempre algo que es escaso y que es atractivo es valioso. Eso es una regla económica general, pero que aplica a distintos campos del conocimiento. Y la importancia, Ignacio, tiene que ver, por ejemplo, dijimos que existe el poder de recompensar, ¿cierto? Pero no todas las personas tienen el mismo poder de recompensar que otras. Por lo tanto, la relación de dependencia que está basada en ese poder de recompensar, va a ser importante definir qué tan atractivas son para mí o para el grupo de personas esas recompensas. Si tu poder es establecer sanciones, bueno, va a depender, ¿cierto?, de qué tanto impacto genera o no la aplicación de esas sanciones en el cuerpo que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, la relación de dependencia se va creando por estos mecanismos en todos los poderes, ¿cierto? Por ejemplo, el poder carismático tiene que ver con los atributos, y uno tiene que valorar si esa relación de dependencia que se establece a raíz de niveles formales o personales, qué tan importante es, si es escasa y si es sustituible o no. Entonces, hablábamos también de que cuando algo es escaso, es bien parecido. Cuando algo es escaso, en general, tiende a ser insustituible también. O sea, yo busco un profesional, voy a seguir el ejemplo, de mercado público, y lo más probable es que no hayan sustitutos, ¿cierto? Porque es tan específico que me va a costar encontrar una persona que en el fondo conozca del portal de Chile Compra y que pueda realizar las distintas operaciones que deben allí realizarse. Entonces todo apunta a que sea importante, que sea poco la relación de dependencia y que no me sea fácil reemplazarla, ¿cierto? En general, Pero, profe, Cristian, aparte de ese trabajo expertise, tiende a haber trabajos en el Estado que sean complicados de tener una persona con las credenciales correspondientes. sí, sí, yo diría que, o sea, yo conozco más del ámbito de la administración y finanzas, que es lo que llevo haciendo desde que salí de la misma casa de estudio y carrera que están ustedes. Claro, en general, por eso siempre menciono la gente que sabe de finanzas, la gente que sabe de remuneración y la gente que sabe de compra, es gente que desarrolla una expertise superior a otra. Por ejemplo, fíjate el caso de la gente que ve la contabilidad en un área financiera de un servicio público. Es importante. La contabilidad de la administración pública es distinta a la contabilidad privada. Los asientos se hacen distintos. Entonces es una persona importante, ¿cierto? Porque registra los hechos económicos de la organización. Y eso hay que tenerlo al día, lo fiscaliza la Contraloría, se auditan, se preparan estados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante. Es escaso, ¿cierto? No hay muchas personas que sepan de contabilidad pública. De hecho, hay un curso que da la Contraloría que se llama Contabilidad Pública, y las personas tienen que inscribirse, y en general lo que yo he visto toda mi vida laboral es que nunca hay cupos para esos cursos, o hay que pedirlos con mucha anticipación. O sea, tienen una alta demanda. ¿Por qué? Porque no hay entidades que capaciten en eso. Y la otra pregunta que yo podría hacer es si es insustituible o no. Si bien no existe el sustituto perfecto, sí existe el contador general, ¿cierto?
Y la lógica de la cuantía pública es que básicamente los asientos se hacen al revés, lo estoy diciendo muy en simple, pero en general eso más algunas cuentas de anticipo, son cosas bien específicas, pero se pueden sustituir. O sea, si no tengo la persona perfecta, igual podría ir al mercado, buscar un contador de empresas privadas y capacitarlo en contabilidad pública, porque si bien no es lo mismo, tampoco es tan diferente. Por lo tanto, en ese caso, sí podría sustituir. Pero en el caso de las personas que ven presupuesto o otras materias, es más difícil de sustituir. Porque el presupuesto, si bien existen los órganos privados, están demasiado regulados. Existe demasiada normativa respecto a cómo se ejecutan las finanzas públicas. Por lo tanto, ahí es más difícil de sustituir y por lo tanto, esa persona tendría mayor poder experto que otra, o esa área, si es que habláramos del área en general, tendría mayor poder respecto a otras. En general, yo diría como conclusión a esa parte, que las tácticas del poder, porque así como vimos que el liderazgo, teníamos como primero un enfoque centrado en las personas, después teníamos un enfoque de persona agregábamos la situación, y después al final, de tener a la persona, la situación, el último enfoque nos hablaba de los seguidores. Lo que el poder se analiza son las tácticas. Y como las organizaciones públicas tienen un componente político, porque lo tienen, independientemente de que sean servicios públicos que estén reguladas por la alta dirección pública, se ven tácticas de poder. Y lo más probable es que todas las personas estén tratando de hacer alguna táctica de poder. O de tener poder, ¿cierto? Porque las personas que tienen poder realizan estas tácticas y las que no tienen tratan de tener poder. Por lo tanto, el mundo organizacional tiene esta disputa por el poder. Eso es real y existe. Por lo tanto, es relevante reconocer esa situación, es decir, que existen luchas de poder dentro de las organizaciones y que por lo tanto son importantes las tácticas que se despliegan o las acciones que se ejercen desde el punto de vista profesional. Fíjate que una táctica de poder es la razón, ¿cierto? Y la razón refiere a cuando sean argumentos que son consistentes entre sí y en general avalados numéricamente. Yo tenía una frase en mi trabajo anterior que era una broma, por si acaso, nadie más cree que yo lo pensaba en serio. Yo era jefe de finanzas, como les conté en el Ministerio del Interior en mi anterior trabajo, y yo decía siempre, los números, ¿cómo era? Los números no tienen color. O sea, era una frase como que quería decir que los números eran objetivos. Los números no mienten ni tienen color. Esa era la frase que yo ocupaba. Los números no mienten ni tienen color. Claro, que en el fondo es para decir que lo que yo estaba presentando, y casi siempre eran números, era como casi indiscutible. Pero yo sabía que esa frase era mentira, ¿se fijan? Porque depende de cómo se presenten los números. Por ejemplo, el típico comercial que apela a esto, ¿cierto? A darte un argumento lógico, pero que no necesariamente por ser lógico es cierto. Es como, esta pasta dental deja los dientes un 30% más blancos que otras. Y uno escucha eso y dice, oh, o sea, es súper buena pasta dental. Entonces, ¿es la mejor? No necesariamente. Depende, se comparó con todas las del mercado, se comparó con una. ¿Con quién es la comparación, cierto? Eso nunca está dicho. Por ejemplo, también, sigamos el ejemplo de la pasta dental que deja los dientes más blancos. ¿Sobre cuántas personas se midió que dejó los dientes más blancos que otras? ¿Cuál es el universo? ¿Fue acá en Chile? ¿Fue en otra parte? ¿Fue gente que al dentista? ¿Fue gente que no? ¿Cómo se hizo el cálculo? Entonces, hay una gran cantidad de cifras, en el fondo, que apelan a la razón, pero que si uno se detiene a analizarla, de dónde vienen, va a descubrir que quizás en el fondo no es tan sustancioso el número. Por eso yo ocupaba esa frase, que en el fondo era como una ironía de cómo mucha gente percibe o muestra números y cuando te los muestra, te está aseverando que ese número es como objetivo, ¿cierto? Y no ha sido manipulado de forma alguna para conducirte a ti a una conclusión. Y lo que uno observa en la realidad
es que en general los números sí están manipulados para que tú puedas extraer ciertas conclusiones. Como por ejemplo en los comerciales, ¿cierto? En la publicidad, a veces se apelan, perdón, a argumentos que en el fondo hacen referencia a la razón, pero que son, por así decirlo, mañosamente empleados. O sea, tienen alguna trampa o tienen algo que no necesariamente es cierto. Mira, hace poco en el diario, no me acuerdo si un ministro, o era una autoridad de gobierno, que dijo, bueno, este es el presupuesto más alto de la historia de la cartera. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, él te está diciendo en el fondo que el presupuesto que tiene el ministerio que él administra es el más alto de la historia. Por lo tanto, eso uno debe entender lo que la persona te está señalando un logro o la importancia de su gestión. Eso he entendido así, ¿cierto? Pero como contraparte, yo te podría decir que en general todos los servicios públicos, todos los años tienen el presupuesto más alto de su historia. ¿Por qué? Porque todos los presupuestos se inflan. Por lo tanto, si se mantiene todo igual, necesariamente el presupuesto de este año va a ser mayor al anterior, porque está inflactado. Por lo tanto, podría ser incluso, pasar el caso si no hiciera el cálculo, que sea el mayor de la historia en términos nominales, pero si yo los corrijo por inflación, puede que sea incluso menor que el año anterior. Entonces, ¿es cierto ese argumento? Entonces, ahí ve uno cómo ocupan tácticas de poder, ¿cierto? Asociada a la razón. Entonces, ahí es efectivo que los números pueden ayudar a establecer ciertas conclusiones. De hecho, yo soy un gran defensor de que las cosas se prueben numéricamente y se defiendan los argumentos de manera sustantiva, con fondo. Pero también hay que reconocer que dentro de las tácticas del poder, y especialmente está vinculada a la razón, es donde las personas, por así decirlo, hacen como más trampas, ¿cierto? Y todos lo hacemos. Por ejemplo, en mi caso, cuando nosotros teníamos que ir al Congreso a presentar el presupuesto, también los cuadros los ordenamos de tal manera que quizás las cifras más conflictivas no fueran la primera que hiciera contacto con la persona. Quizás la poníamos abajo, en un borde, ¿cierto? O sea, que no fuera la cifra que estuviera al centro, porque naturalmente, si iba al centro, eso iba a generar un montón de preguntas. Entonces, las personas tendemos, y los grupos también, a usar tácticas de poder basar la razón. Si lo único que les digo yo, tengan ojo con los números, y también ocúpenlo a su favor, si todo el mundo trata de usar cifras a favor, ¿cierto? Porque nosotros entendemos que las cifras están asociadas a la verdad. Lo que yo le estoy diciendo es que no necesariamente las cifras están asociadas a la verdad, y que muchas veces la forma en cómo se presentan, los datos son ciertos, pero la manera en que se presentan parecieran llevarnos a ver una verdad absoluta, y a lo mejor eso no es así. También usted tiene que ocuparlo a su favor, ese es el consejo, ¿cierto? Porque no hay mejor manera de defender un trabajo, una gestión, que numéricamente. Ojalá siempre se ocupara los datos con un buen fin, ¿cierto? Empleando buenos métodos, haciéndolo de la manera correcta. Pero sea consciente que eso no siempre es. ¿Alguien va a opinar o no? Que veo que alguien se desactivó el micrófono. Si no, sí. Ya. Otra táctica es la amistad. O sea, acá está la típico que un subalterno va con el jefe a jugar tenis, o no sé, salen juntos, comparten algún interés común, etc. En las organizaciones también existe el uso conveniente de la amistad. O sea, personas se hacen amigas de otras con mayor poder para estar cerca de ese poder y poder en el fondo también tener acceso a él. Porque si naturalmente existe el gerente de la compañía y tú eres su mejor amigo, bueno, es obvio que esa persona también, la persona quizás no tiene ninguna capacidad de nada, pero el resto del entorno reconoce en esa persona, que es el mejor amigo del gerente, alguna capacidad de poder. Lo otro es cuando yo no soy capaz de tener poder solo, puedo establecer coaliciones o grupos de personas que me permitan, en función de que estamos asociados bajo un mismo anhelo en común, acceder al poder, ¿cierto? Quizás yo por mí mismo no tengo un peso relativo tan importante, pero asociado con otros probablemente sí. Fíjate en aquella empresa, por ejemplo, de manufactura, en que las personas tienen baja calificación. O sea, son personas que
no son tan importantes porque no son escasas y no son insustituibles. Dicho desde ese punto de vista, ¿ya? No piensen que me estoy refiriendo a la persona, sino que lo estoy analizando en el contexto del poder que tiene una persona que hace una labor de manufactura que no es altamente calificada, ¿ya? Pero si esa persona se asocia con las otras personas y forman un sindicato, probablemente ahí sí tiene un poder de negociación que sola no tendría. Por eso el establecimiento de coaliciones es una táctica que busca generalmente establecer algún nivel de poder o incrementar los niveles que actualmente tiene ese grupo de personas. Bueno, también se puede negociar, está la asertividad, y ojo que la asertividad está definida en el texto como la capacidad de dar órdenes y que sean obedecidas, ¿cierto? O sea, la asertividad no tiene que ver, cuando ustedes lo lean, con la capacidad de hacer juicios certeros, sino con la capacidad de dar y establecer órdenes que sean obedecidas. Similar a la coalición existe la autoridad mayor, ¿cierto? O sea, recurrir a la autoridad superior como táctica del poder. Les cuento otra anécdota, le contaba varias anécdotas hoy día. Trabajo anterior también, ¿eh? Siempre cuento porque como que ya puedo desclasificar alguna anécdota de ese trabajo y no de este. Después cuando siga haciendo clase y deje este trabajo, puede desclasificarla. Por ejemplo, típico que ocurría, pero típico, caso que de haber pasado 20 veces en las que estuve en ese cargo, es que llegaba alguien y me decía, por ejemplo, Israel, hay que asignar tantos millones de pesos a tal actividad. Y ese alguien era para mí una persona X, trabajaba en un gabinete del ministro o del subsecretario. Ya le decía yo, ni un problema. Y la persona siempre llegaba a la frase, hay que asignar tanta plata, el ministro lo pide. ¿Ya? Y es una táctica de poder que busca influenciar en lo que tú vas a hacer, apelando a la autoridad mayor. Y eso pasa mucho en la administración pública. El ministro lo pidió. Y yo siempre les contestaba, bueno, dile al ministro que me llame y yo no tengo ningún problema y lo hago. Y pasaba muchas veces que el ministro nunca llamaba y nunca llegué a hacer lo que esa persona me está diciendo. O sea, varias veces descubrí que eso era falso. Entonces, la mayoría de las veces decía, no tengo ningún problema, pero que alguien, o que el ministro me lo mande por escrito, me llame. Si no tengo ningún problema, lo sabe. Entonces, quiero decir que también es una táctica de poder que las personas ocupan harto en el aparato público para influenciar en la toma de decisiones. Y después existen las sanciones que, como táctica, en el fondo tiene relación con la capacidad de amenazar. Fíjense que el tema del poder es bien importante entre las organizaciones, y particularmente las organizaciones públicas, porque las organizaciones públicas, como tienen esta composición de cierta forma política, existe la política en las organizaciones públicas, y existe la política de las dos formas, ¿cierto? Existe la política organizacional, y existe también la política partidista, los ministros, los subsecretarios y su equipo de trabajo, en general son gente que adhieren a algún partido político. El poder se ve harto en las instituciones públicas, y uno es capaz de distinguir harto estas prácticas. Por eso le puse algunos ejemplos de mi vida profesional, no con ningún objeto de querer aburrirlo, de contar mi historia, sino para que ustedes vean en la práctica cómo van ocurriendo esos casos y las distintas formas en que se van expresando las tácticas de poder. Todas las personas hacen tácticas de poder. Lo que hace es que la palabra poder tiene una connotación negativa. Como que la persona lo asocia a lo político, y hay harta gente que, no es mi caso, que hace la asociación de político o a algo sucio, ¿cierto? A algo que ojalá mantenerlo lejos de mi ámbito, porque la política en general existe una definición como que no es algo prístino o no es algo moralmente aceptable. Bueno, obviamente existe la buena política y la mala política. Entonces lo que usted tiene que tener claro como futuro administrador público es que existe el poder y usted va a trabajar en organizaciones donde va a haber estas tácticas de poder. Entonces tiene que reconocerlas y también tiene que definir su estrategia dentro de la organización. En esto tampoco hay que ser ingenuo. Casi todas las personas tienen alguna estrategia tanto de subsistencia como de ascenso de la organización. Eso es así y es lo más normal del mundo que así sea, porque así somos las personas. Por ejemplo, dentro de ustedes son cuarto año, ¿cierto?
Perfecto. Entonces se alcanzaron a conocer, porque con esto el coronavirus, bueno, perdieron un año en el fondo de convivencia presencial, pero convivieron, ¿cierto? Carretearon juntos, estudiaron en grupos de estudio juntos, compartieron en la universidad distintas cosas. Y fíjense que incluso dentro de ese grupo hay personas que buscan o ser referentes o líderes, están aquellos que quieren postular al centro de alumnos, etcétera. Hay distintos grupos de personas y van a ver que también ellos tienen tácticas de poder, dentro de incluso de un grupo donde no existen recompensas tan explícitas como existen en las organizaciones. En las organizaciones existen cargos, existen sueldos, existen funciones más importantes que otras, etcétera. O sea, hay un abanico de posibilidades de yo. En un grupo universitario, quizás no. Quizás solamente la capacidad de influir en otros, pero no está asociado a algo ni siquiera pecuniario. Y aún así, no existiendo algo pecuniario o formalmente de poder, las personas igual despliegan tácticas para poder influenciar a ese grupo de personas. O sea, el poder es algo natural a las personas y que hayan tácticas también es algo natural. Así que, en este caso, ¿qué les quiero decir? Yo le sacaría esa connotación negativa, porque no siempre la tiene, y hay que ver que el poder es algo natural a los grupos, ¿cierto? En los grupos de personas hay gente que quieren destacar más que otra, existe también aquella persona que se destaca por ser más matea que el resto de sus compañeros, que podría ser quizás el que marca un poder como experto, existe el que es más líder. O sea, hay distintas familias o grupos o categorías de personas, pero cada uno de ellos va detentando un poder. La invitación, entonces, para ir cerrando ya esto, es que le quiten esta connotación negativa y lo reconozcan como algo objetivo, algo que existe, y algo que van a tener que convivir y que van a tener que administrar. Ignacio. Profe, ¿podría repetirlo de coalición y negociación? No, coalición tiene que ver con asociarme con otros, ¿cierto? Es una táctica. Entonces, yo ponía el ejemplo de la manufactura cuando las personas desarrollan en general labores que no requieren gran calificación, tienen menos poder, ¿cierto?, de negociación. Así como dijimos que las personas que eran muy escasas y que en general está asociado a su calificación, tienen mayor poder de negociación cuando pasa lo contrario, es decir, tienen una baja calificación, tienen un menor poder de negociación. Y probablemente en la empresa que produce cualquier bien, pongamos por ejemplo zapatos, esas personas no pueden negociar mayormente. Pero si se asocian y forman un sindicato, es posible que esa capacidad de negociar aumente en función de que ya no estás hablando con una persona. 30 personas que trabajan dentro de la organización. Esa es un poco la idea. Mira, me quedaron algunas... Te contesto la pregunta con eso, Ignacio, ¿no? Ya. Perfecto. Gracias. Factores del comportamiento político que lo vamos a ver. Fíjense que existe, y ustedes lo van a ver en el libro, algo que se llama la administración de las impresiones. Existen individuos que tienen la capacidad de controlar mayormente sus emociones que otros. Y que no son todos. Y que está también relacionado un poco con lo que hablamos en la clase anterior de la inteligencia emocional. Y esas personas que tienen un mayor control sobre su emocionalidad y lo que son capaces de provocar en otros, el libro habla del ojo interno, yo digo que tienen más inteligencia emocional, pero el concepto es, son capaces en el fondo de administrar cómo son percibidos por las otras personas. Y está probado que esas personas también alcanzan mayores posiciones de poder y liderazgo dentro de las organizaciones. O sea, el tema de cómo yo controlo mis emociones y cómo me muestro ante los demás también es relevante para desarrollar algún tipo de poder personal o alguna capacidad de liderazgo. Eso sería por hoy. No sé si tienen alguna otra consulta. Para la PEP, entra hasta liderazgo, ¿cierto? Liderazgo, sí.